Bueno, ya estamos, esperado por muchos, su participación aquí anunciada en nuestros medios, diario55.com, el periódico, el canal. Pues hoy recibimos a un miembro de esta casa, jurista, abogado de la República Dominicana, un hombre con unas experiencias que van más allá del ciudadano común cuando hablamos de aquellos que hacen política en República Dominicana y emiten opiniones a través de los medios de comunicación. Julián Cerulle Rami está con nosotros en el día de hoy, a quien damos los buenos días. Muy buenos días. Sucede que te llamé varias veces, Sí. te escribí. Buenos días los dos. Porque si hay un ser con quien no quiero quedar más nunca, es con el dueño de este canal, Adalberto. Adalberto, porque lo quiero mucho y lo respeto y reconozco ese sentimiento de trabajar por mantener esto abierto. Y porque no se vende ni su dignidad ni su honor. Y tiene, por lo menos eso le ayuda, creo, buenas relaciones con la iglesia. Mire, Julián, hay un tema que hay que obligatoriamente conversar con usted, aunque uno quiera parecer de que hay temas que no son de actualidad y que no merecen ser comentados, pero la situación de Venezuela hay que inmediatamente tratarla con usted, a ver su parecer después de opiniones de importantes funcionarios de gobiernos hermanos, de dirigentes importantes, de organizaciones e instituciones que han emitido un juicio de valor sobre la situación de Venezuela. Escuchemos a Julián Cerulle. Muy buenos días. Hombres y mujeres, a uno le da miedo opinar sobre ese tema, porque en particular ahora mismo mi tercer hijo me llama desde Estados Unidos andándome a decir, quiero ver qué usted opina de sus presidentes que usted sigue, de Petro, de Lula, de AMLO. López Obrador. Sí. En sí no sé qué ha pasado con los tres. Fíjense, en estos momentos es difícil poder opinar donde, en particular la prensa tradicional, esa prensa mediática, esa prensa controlada por los grandes capitales en el mundo, donde hay toda una red de YouTube y de otras ramas de la tecnología que vienen desde la semana pasada inyectando una campaña. Si usted me pregunta qué yo pienso de Maduro como estadista, yo podría darle una opinión que tal vez no sea lo más deseada desde el mundo de la izquierda, desde los que luchamos por la liberación de los pueblos. Pero desde el viernes en particular comencé a sentir y a observar esa campaña orquestada por la ultraderecha del mundo. Era como el mismo guión que se estuvo siguiendo y viviendo en México en las elecciones del 2 de junio, donde una candidata sin personalidad, sin nombre, sin razón política, se presentaba en las encuestas que estaba ganando 60, 70, 30. Eso en México. En México. Vinieron las elecciones, ¿no? Un 51 o 54 a 30. Ella sacó 36 millones o 35 millones, sacó la candidata que venció, y la otra sacó como 14 o 15 millones de los partidos tradicionales. Lo primero que se debe de decir es que hay un accionar compacto de la ultraderecha, de aquellos que quieren que el mercado lo asuma todo, de aquellos que quieren que los grupos de poder tradicionales retornen
a ocupar las posiciones que dirigen el patrimonio de los pueblos, de aquellos que han sido dirigidos y controlados por el imperio americano en América, de aquellos que han formado parte de los grupos de la corrupción de Estado. Le voy a poner un solo ejemplo. ¿Qué calidad moral tiene Fox, el de México? Que el presidente todos los días le dice, usted fue corrupto y nunca dice nada. ¿Qué fuerza moral tiene Calderón, que llegó por unas elecciones que se las robaron a López Obrador? Y nunca aceptó cuando se puso que López Obrador perdió por medio punto y le pidió y le mandó una carta a Calderón pidiéndole reconteo. Cuando gritaban urna por urna, voto por voto, y no aceptaron el reconteo en México, habiendo perdido supuestamente por medio punto. No estamos hablando de 7 puntos, estamos hablando de medio punto. ¿Qué fuerza moral tienen los últimos 2 presidentes de Colombia? Uribe y el otro... Santos. No, Uribe y Duque. Duque, ligado al ejército paramilitar de Colombia, ligados al narcotráfico colombiano, ligado a la venta del patrimonio colombiano. ¿Qué fuerza moral tienen para ser veedores de un proceso electoral? Pero no, ¿qué fuerza moral tienen otros presidentes? ¿Y qué tiene que ver Luis Abinader con el proceso interno de Venezuela? Cuando él ganó con un 30% de la matrícula general del país, registrada en la Junta Central Electoral, como no tendría fuerza moral Danilo para hablar porque su partido sacó un 5%, como no la tendría Leonel porque solo sacó un 15% de la matrícula general. ¿Qué razón tiene ninguno de ellos de meterse en un asunto interno? Ahora, ¿quiénes están al lado del candidato a la presidencia de oposición? ¿Y quién es la candidata a la vicepresidenta, que en sí es la presidenta de Venezuela, si eso se revierte? Porque el otro renuncia al segundo para pasar ella, de la María Corina Machado. Corina Machado. ¿Por qué antes del cierre de las urnas levantaron el pueblo? ¿Por qué quemaron escuelas? ¿Por qué quemaron hospitales? ¿Por qué contrataron y se llevaron criminales y asesinos desde Colombia para meterlo a todo eso? Eso hay que decírselo al pueblo. Es un plan orquestado en el mundo contra todas las fuerzas que buscan luchar por una transformación. Estos señores de Venezuela, los que están en el poder, han cometido para mí errores, pero por lo menos han tenido avance en la educación, en la salud. Han sido bloqueados, vienen desde años siendo golpeados, se les cierran todas las puertas. Ya no lo quieren como nunca quisieron a Chávez. Por eso a los 2 años le dieron un golpe a Chávez. ¿No se acuerdan del golpe? Cuando se lo llevaron a una islita y los mismos, un grupo de militares los rescató. ¿O no se recuerdan de todo, se acuerdan de todos los embargos y de todo lo que le ha hecho Estados Unidos a la economía venezolana, como se la ha hecho a la cubana? Profesor, ¿y dónde usted fundamenta esto? Porque es que los hechos son... Pero bien, ¿qué prueba, perdona? Son contradictorios. Una pregunta, ¿qué prueba tienes tú para decir de una forma u otra que son contradictorios cuando no se ha terminado el proceso? No son contradictorios porque usted presenta una narrativa en el que la oposición venezolana, respaldada por los grupos capitalistas y de ultraderecha, pues orquestaron todo esto previamente, pero en los hechos lo que se vio fue que el único que tuvo pronunciamientos diciendo que si perdía había derramamiento de sangre fue Maduro.
Lo que hemos visto, lo patente fue que hubo una suspensión de la emisión de las actas de un tiempo muy prolongado, después del 45% de las actas que estaban aparentemente beneficiando la candidatura de la oposición. Esos son los hechos, esos son hechos. O sea, ¿quién puede negar que Nicolás Maduro dijo, porque ahí están los vídeos, que iba a haber un baño de sangre si perdía? ¿Quién puede negar que se suspendió la emisión de las actas durante horas sensibles, durante el proceso? Ahora, lo que usted dice son hipótesis. Lo que estoy planteando, yo creo que es difícil Lo que de tú discutir. dices también, perdona, son hipótesis. No, son hechos. Permíteme, porque es que hay una corriente muy directa. Vamos a darle café. Permíteme. Yo no estoy defendiendo la persona de Maduro como estadista. Pero ¿quién te dice a ti que lo de que se fue la luz no fue un adicional de un atentado y orquestado también por la oposición y por el imperio y las fuerzas enemigas? Y como Permíteme, el control de los servicios no es del Estado venezolano. Sí, pero nunca se descarta que pueden haber atentados contra patrimonio del pueblo por fuerzas enemigas. Nunca se descarta actos de terroristas de las fuerzas enemigas. No solo vienen los actos terroristas de los musulmanes, también vienen los actos terroristas todos los días de la fuerza del capitalismo. Yo no te estoy defendiendo a Maduro. Yo lo que quiero es que seamos sensatos y veamos el accionar desde antes. Yo lo que pido es que seamos objetivos. Yo lo que pido no es encadenarse a una corriente de un bombardeo de hacer ver que aquello fue de otra forma, descartando que todo pudiera venir del otro lado. En Estados Unidos todos los días están en reunión permanente con fuerzas de América Latina para accionar contra Venezuela, para accionar contra Cuba, para accionar contra Lula. Todos los días hay un ataque contra López Obrador desde Estados Unidos. Lo presentan el New York Times como un narcotraficante. Lo presentan de todas formas. ¿Por qué todos esos ataques combinados contra aquellos que no me refiero al caso de Maduro ahora, a las fuerzas nobles y dignas de nuestra América? Es que hay un distanciamiento muy grande yo lo que entre pido, López Obrador y lo que está pasando en Venezuela. No hay ningún... Hay distanciamiento, hay eso un sí. distanciamiento pero enorme. tenemos que esperar. Vamos a esperar el final. ¿Por qué adelantarse? Y esperar que... Esperar los resultados. Pero los resultados están ya emitidos vamos a recibir por el Xiomara. Consejo no vamos a dejar Nacional esperar Electoral. más a la No, es que yo veo, es una cosa. Fíjate tú, yo pensé mucho en decirle sí o no, porque sé que iban a venir por ahí y sé que hay una posición de una prensa, mundial, que está atentando contra el libre albedrío de los pueblos. Pero es que sus pensamientos son de Julián Cerulle. Claro. O sea, lo que opinen los demás, pues, ¿verdad? Permíteme. El caso tuyo y el caso tuyo son dos casos que tienen una opinión personal definida, que yo la respeto, la discutimos, entramos en contradicciones, pero eso es natural. Pero tú tienes medios que tú sabes en el mundo a quienes responden, para qué sirven y para qué se han usado. Pero que los medios que usted lee y los que nosotros también accesamos a ellos son los mismos. Y entonces, a partir de ahí, ya usted tiene una idea. Ya la presentación ayer mismo de Maduro ante la más alto tribunal, eso se vio evidentemente de que es una imposición de Maduro a ese tribunal. Mira, como lo fue el Consejo Nacional Electoral, que dio a conocer un resultado ya de un 80% de los votos, pero sin detalle ninguno. Todo eso es necesario y es justo lo que ustedes dicen. Yo lo que pido es, esperemos y pedirle a Venezuela que reencuentre su paz y su destino. ¿Pero qué debemos esperar, profesor? Nosotros tenemos que esperar las decisiones que se tomen en Venezuela, entre los venezolanos. ¿Pero dónde? ¿En qué institución? Permíteme, ellos tienen vía, tienen forma. Hablara bien o no hablara bien ayer Maduro, y ese es un paso que él dio. Ese es un mecanismo. Están llamando a todos los partidos. Están llamando que presenten sus actas cada quien. Están llamando a que todo eso sea verificado.
Esas son una de las opiniones que yo vi que López Obrador hacía. Tienen mecanismos judiciales. Hagan uso. López Obrador lo hizo en México con medio punto, medio porcentaje. No se lo dieron, le robaron sus elecciones. Pero hizo manifestaciones de millones de personas, movió. Pero nunca hubo muerto. Nunca se destruyó un edificio. Nunca se destruyó una escuela. Nunca se despegó fuego a un hospital. Y siguió insistiendo. No lo logró, pero hoy llegó a ser presidente. Para bien de México y lo ve en el mundo. Pero ese presidente de México constantemente recibe un bombardeo de esa prensa mexicana y de la prensa internacional del gran capitalismo. ¿Por qué? Porque no aceptan opiniones disidentes, ni aceptan que los pueblos se adueñen de su patrimonio. Pero como tampoco él acepta opinión de otra gente, contraria a la de él. ¿Quién? El presidente Maduro. Permíteme, yo te estoy diciendo, Fran, y vamos a ubicarnos en el hecho, en el acontecimiento. Ese señor llegó al tribunal electoral ayer. Hablara bonito o no hablara bien, hablara como su forma, la cual no comparto. Pero dijo, vengo aquí a hacer un recurso administrativo. Que se presenten todas las actas, que todos los partidos, los 34, sean convocados, traigan sus actas y se haga la verificación. Previo a eso dijo que se estaba orquestando un golpe de Estado. Un golpe de Estado en su contra. Permíteme, tú sabes cómo son, esa fue una escuela que aprendieron a hablar. No todos hablamos iguales. Me guste o no me guste la forma de que él habla, esa es otra cosa. Me guste o no me guste cómo está actuando, esa es otra cosa. Estoy hablando sobre un hecho para mí, para Julián Cerulle, que estuvo orquestado desde hace meses. Logramos ir a las elecciones, nos preparamos para esto, preparamos el mundo. Ahora se convierte el presidente de Argentina, Milei, el gran ideólogo, en el gran líder de todo esto, de un grupo de presidentes. Pero muchos de ellos son de inclinación de izquierda, como Boric de Chile, que no Mira, está de acuerdo. El caso de Boric es una persona joven, buena, noble, pero Boric es una persona que fue líder de movimientos sociales y a través de esos movimientos logró colocarse en la vida política y llegar al poder. Noble, digno, honrado. Pero hay cosas que uno también no coincide con él. Tú no estás hablando, cuando tú hablas de él, tú no estás hablando de un Salvador Allende. Hay una distancia del cielo a la tierra en todo. Profesores, ¿no se ha moderado mucho el socialismo, la izquierda, digamos? Ya como que esos dejos de un comunismo que a veces coquetea con la dictadura, como es lo que está pasando en Venezuela por el control total de las instituciones, como que la izquierda no se está moviendo hacia un socialismo más moderado. Pero es que el comunismo como tal no ha existido en el mundo. Bueno, como lo plantea Marx, ¿no? ¿Verdad? No ha existido. Como Lo más científico. avanzado de la izquierda lo encarna China, lo encarna Vietnam. Pero observa cómo China, el Partido Comunista, te controla todo el aparato político. Pero observa cómo en la parte económica China está en el libre mercado como cualquier país del mundo, compitiendo. Más capitalista que los Estados Unidos ahora. Pero tiene un control de Estado hasta en la economía, dirigido por el partido. Quien dirige China es el partido a través de su presidente. Pero hay determinados conceptos. Por ejemplo, ese fue el resultado de cuando, creo que aquí lo dije un día, del que fue presidente de China después de Mao, Deng Xiaoping, de sus viajes a Japón, sus viajes a Estados Unidos y ver cómo vivían los campesinos del otro lado. Entonces eso lo llevó a que tenía que preparar su pueblo. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, preparar a nuestros hijos, preparar nuestro pueblo. Pero esos países defienden su patrimonio.
Esos países no le entregan su mina a nadie. Eso es patrimonio de ellos. Esa es la posición de usted, la que maneja China y Cuba, que el partido es quien controla toda la política de Estado. Para mí tiene que ser así. Para eso fue formado el PLD. Si tú lees los folletos que don Juan les regaló a esos tipos, a esos señores, era todo el Estado. El Estado es quien dirige la política de la educación, la política de la salud. Hay cosas que no se privatizan. Tú no puedes privatizar el derecho y la protección a la ancianidad. Tú no puedes privatizar el derecho de las estancias infantiles para las madres con sus niños y los padres. Pero los modelos de Lula, del mismo López Obrador y de otros que han sido exitosos en este momento, son como más participativos. Pero permíteme, pero eso no quita que tú tengas también la empresa privada. No requieren la economía. Tú me has hecho una pregunta de Estado. Yo te estoy contestando cuál es la labor del partido, el accionar del partido. Si tú me preguntas a mí en lo que concierne a la economía, yo te tengo que decir no. Hoy hay que estar abierto a la economía privada, a la economía participativa. Pero en rubros como la energía, tú no puedes entrar. En rubros como el agua, tú no puedes entrar, a menos que sea para adherirte a una política de Estado de protección al pueblo y consumidor. Tú me puedes entrar a mí en todo lo que tiene que ver la agricultura, pero para transformar la materia prima, pero también sabiendo que primero hay que abastecer el pueblo y a precio justo. El Estado es quien tiene que decir a los campesinos pequeños, mira, aquí está el tractor que te va a dar la tierra, aquí está la trilladora que es la que te va a cortar, a hacer la recolección del maíz, del trigo, del arroz. Aquí están los insumos, aquí están los fertilizantes químicos. Eso es gratis, te lo da el Estado. Pero para que los gobiernos están tan comprometidos con organismos internacionales que ellos son los que rigen ese tipo de política económica, que es lo mismo que ocurre en Venezuela. Un compromiso que hay con Irán, con Rusia, con la misma China. O sea que permíteme, te vuelvo a repetir. Yo te he dicho hace mucho, yo tengo personalmente divergencia en el accionar de Maduro. Eso fue lo primero que le dije. No quiero que se vea que yo estoy aquí defendiendo o estoy atacando. Yo lo que estoy diciendo es que hay un problema interno que fue orquestado desde fuera. Yo lo que estoy diciendo es que viene un atentado de quitar a este señor, una decisión firme de quitarlo a ellos. Y eso no es del pueblo, esa decisión. Lo determinan en las urnas y lo determina ese tribunal electoral que está ahí, tiene 2 miembros de la oposición de los 5 y esos 2 miembros tienen derecho a decir lo que vieron y tienen derecho a decir cómo actuaron los otros y eso no han hablado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes pedirme a mí que la OEA intervenga. ¿Qué fuerza moral tiene la OEA para intervenir? Y donde Venezuela no es miembro de la OEA. No es vinculante. Entonces, porque está en lo cierto Leonel Fernández cuando declaraba recientemente de que son los mismos venezolanos que tienen que dirimir, que tienen que resolver su asunto. Es así. Es así. Es así. Pero con Haití pedíamos nosotros que no fueran los haitianos, sino las fuerzas internacionales que intervinieran. Ese es un problema que han tenido ustedes. ¿Quién de ustedes? Los pensadores, los que debaten aquí, los analistas, los que nos gobiernan. ¿Por qué? Martí, los pensadores de lámpara, ¿qué? No porque con Haití no hay que entrar en guerra. Con Haití lo que hay que, donde no hay un Estado fallido, pero buscar la forma de regular nuestras leyes, de aplicar nuestras leyes en la frontera. Y no es una responsabilidad de la comunidad internacional actuar cuando países evidentemente no pueden resolver por sí solos. Ya eso es otro asunto que en las organizaciones como las Naciones Unidas,
las Naciones Unidas, que es un florero, como dice el presidente de México, que tampoco resuelve nada. No te has resuelto la primera guerra en el mundo. Si no la resuelven después que hay millones de muertos. Los podrían opinar y ayudar, coayudar a buscar respuestas, ayudar a buscar respuestas para que evitar la guerra, para buscar la paz, para buscar un consenso. Es todo. Por ejemplo, Rusia no le permiten a sus muchachos ir a las Olimpiadas. Y es una medida internacional. ¿Pero por qué esa discriminación? A un accionar contra Putin. Pero en Rusia la economía no tiene nada que envidiarle a la de Estados Unidos ahora mismo. Su producción no tiene nada que envidiarle a la americana. Y el pueblo está tranquilo. Y el pueblo ama a ese zar, porque son zaristas en el fondo. Le gusta el zarismo al pueblo ruso. Porque fueron más de 400 años de historia el zarismo. Le gusta el presidente fuerte. Parece que Putin se siente un zar. Parece que él se siente un zar. Yo no sé si se siente un zar o no, pero sé que es un hombre guapo, porque siendo agente de la KGB en Berlín, cuando asaltaron la embajada, iban a asaltarla, que él quemó y destruyó todos los documentos que hay de embajada, secretos. Se quedó solo y cuando sale lo que le dice, hey, tengan cuidado que ahí hay un batallón, lo va a matar a todos. Y ellos lo que hicieron fue correr y él se fue. Y hace sujeto de que es un hombre de sangre fría. Yo lo que sé que es un hombre que con cualquier defecto, todos los errores, ha defendido a Rusia. Y ha levantado la moral de Rusia, y ha levantado la economía de Rusia. Un punto en común que es el tema de la violencia, que todos lo quieren resolver a través de esa vía. Las armas. El mismo presidente Maduro desafió a Elon Musk. Permíteme. No, pero esas son locuras. Son locuras. Esas son locuras de un ser humano, que eso no se dice porque eso no lo ha criticado. Que merece gobernar. Yo no te estoy diciendo si merece o no merece. Yo lo que te digo a ti es que ese es un problema del pueblo de Venezuela. Como lo dice este señor, que no coincido mucho en muchas cosas. Un hombre que piensa así no es capaz de cualquier cosa, de manipular, de desviar la intención de una población. Bueno, entonces Luis Abinader aquí con todos los recursos manipuló el país. De los pocos que sacaron. Profesor, esa extrapolación. Permíteme, no porque, tremendista. No, porque Luis Abinader... ¿De Venezuela la situación? No, porque Luis Abinader firmó un documento de injerencia a otro país, junto con Costa Rica, junto con Ecuador y junto con otros países. Bueno, lo que cuando Petro iba a ser fue candidato, ¿qué no hicieron para evitar que Petro fuera ganador? Cuando Lula sale del poder, ¿qué hacen de Lula? Un hombre que dirige por 8 años el país más grande de América Latina, con todo el capital, y lo acusan de que por haberse robado $2 millones en un apartamento. ¿Y qué son $2 millones para dirigir la economía y la política de un país tan grande por 8 años? Por un asunto administrativo te tumban a la que fue presidenta de Brasil. Y todos esos presidentes de América que fueron tumbando. Entonces, ¿dónde estuvo el grito internacional? ¿Dónde estuvo el grito internacional cuando mataron a Salvador Allende? ¿Dónde estuvo el grito internacional cuando han socavado la democracia y el desarrollo de muchos países de nuestra América y del mundo? ¿Dónde estuvo el grito internacional con la masacre en Afganistán? ¿Dónde estuvo toda esa componenda internacional? Mira, yo me estoy arriesgando hablando todo eso aquí contra todo el odio que hay, pero yo no puedo dejarme llevar de esa prensa, de todo lo que está pasando en YouTube. No, yo tengo que ver realidades, yo tengo que ver lo que no se está viendo. Yo no estoy defendiendo a Maduro.
Yo estoy diciendo lo que debe ser y cómo debe de ser. Claro, claro. Tenemos que dar publicidad, Tenemos que hacer el corte, Julián, sí. pero esos 43,000 venezolanos que están registrados en el país están aquí por razones que todos conocemos. No te lo niego. Como todos esos dominicanos, más de 1 millón que están en Estados Unidos, están allí por alguna razón, porque no le han permitido vivir en su país desarrollando. Porque la corrupción, más económica que política, ¿verdad? Lo que sea, pero permíteme, lo económico es una dependencia de la política. Si aquí no hubieran sido tan corruptos, tan ladrones y tan perversos la mayoría de nuestros políticos, sin excepción, nuestro país hoy fuera una casita de oro. No vamos a esconder realidades ni verdades. Tenemos que hacer el corte, El profesor. papel se ha revertido. Vamos a cumplir con nuestros compromisos de los que pagan el espacio. Ya regresamos.
Continuamos conversando con Julián Cerulle. Uno no quisiera ser monotemático. Venezuela pues ha estado en primer orden en titulares de todos los medios y periódicos dominicanos. Pero vámonos. Y sé que muchos a partir de esta entrevista, si tenían una opinión positiva, van a comenzar a tener la negativa, hasta que pasen unos meses, pase un año, y todo eso comience a diluirse y comience a surgir la verdad sobre la mesa. Mire, Latinoamérica ha tenido mujeres que han llegado a la presidencia de la República. Uno de los países más machistas, México, tendrá una mujer. ¿Estados Unidos puede replicar esa historia en cuanto a modelo se refiere de mujer siendo presidente de un estado? Mira, lo de México, indiscutiblemente, el presidente dice que fue una bendición de Dios que esta mujer ganara. Pero una bendición de Dios porque ella lleva 24 años a su lado en las luchas. Es una bendición porque ella se ha nutrido de la savia, de las luchas y el accionar y la experiencia de López Obrador. Y ella ha visto que este presidente ha mantenido una conducta al unísono en el andar de su vida, en lo que concierne a los principios. Yo no he escuchado a un presidente que mencione más el nombre de dos personas, que no se mencionan, lo mencionan en determinado sitio porque hay que mencionarlo en ese sitio. López Obrador para mí es el ser que más ha mencionado el nombre de Jesús y del Papa Francisco. Y lo menciona siempre para enarbolar lo que él considera el humanismo mexicano. Claudia, he observado, se llama así la candidata electa, es una muchacha que viene, una mujer que viene desde las luchas universitarias. Fue una rebelde en las luchas sociales y fue una persona que caminó de mano con el presidente López Obrador. Y Claudia se nutre también del pensamiento, pero no va a ser una dependiente del presidente, va a ser ella la presidenta. Va a ser ella la que va a conducir, pero con un concepto claro, que ella es parte de un movimiento que predica y enarbola el humanismo y que pone al pueblo por encima de todo y bajo el principio y el manto, para bien de todos, los pobres primero. Y viene bajo un concepto del movimiento de la Cuarta Transformación de Morena, que tiene por norte la no corrupción. Si tú tienes esos dos aspectos, tres aspectos, de amor al pueblo, se gobierna con el pueblo, para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. El pueblo es mi soberano. Yo soy un empleado del pueblo, como presidente, como funcionario. Yo tengo que servirle al pueblo, para eso me pagan. Y yo no tengo que aspirar a un centavo más por encima de lo que yo gano. Y no tener amigos, ni arientes, ni parientes en el accionar político para dejar de actuar en perjuicio del pueblo. Entonces tú estás llamado a ser un gran presidente o presidenta. Y hasta ahora, ella expresa estar imbuida de esos principios. Pero hay un gesto que no se ve en Latinoamérica y en el mundo casi. El presidente saliente coge de la mano a la entrante, en este caso una mujer, y lo primero que le dice a su pueblo, a cada sitio que llega, estamos viviendo un hecho histórico nunca visto en México, después que llegaron los españoles, no sé, para la época de los mayas, aztecas, milenario, que por primera vez en 500 años va a gobernar una mujer. Está resaltando la valía, la dignidad de la mujer en México. Está poniendo a la mujer en la igualdad del hombre. No le está diciendo, vete adelante, yo soy, no, agarrado de manos, hombre y mujer a construir la patria. Tenemos cerebros, podemos pensar.
podemos disentir, pero podemos unificar. El accionar es unificar, lo correcto es unificar el criterio, lo que dejó el PLD. No unifica, todo se unificaba y era una voz, era una idea, un pensamiento, porque me convencían, o yo convencía, pero allí en mi estructura. Entonces, esa mujer tiene un concepto del patrimonio del pueblo, y López Obrador la ha tomado de la mano, y a cada estado que está yendo, está inaugurando o fiscalizando obras, ella se va con él, la invita. Le ha abierto las puertas para que la Comisión de Finanzas, la Comisión de Agricultura, tenga todo el apoyo del gabinete actual en cada área, con amor, con armonía, pensando en el pueblo. Pero eso no quiere decir que López Obrador es el que va a gobernar, porque López Obrador el 1 de octubre se retira de la vida pública, se va para su villa, se va para el campo a vivir. No volverá a salir a invitaciones, ni a certámenes, ni a baile, ni a asamblea, ni reuniones. Se retirará de la vida pública. Si ha autoconsiderado que debe autojubilarse. ¿Cuántas personas en nuestra América piensan en autojubilarse a los 70 años? Quieren morir pensando en la presidencia, quieren morir en negándole el derecho a una nueva generación. ¿Me explico? Ya yo a mi edad me autopregunto, ¿y por qué estos jóvenes dominan la computadora, el internet y no dependen de nadie? ¿Y por qué yo entonces a los 78 años soy un ignorante y tengo que depender, vivir preguntando y llamando a que me ayuden? Pero esos jóvenes nacieron en la tecnología. Yo nací cuando habían velas. Yo nací cuando habían humeadoras que nos legaron los españoles. Yo nací cuando habían lámparas de gas sin tubo y con tubo. Hoy nacen sabiendo, hay que darle paso, hay que saberse echar a un lado y solo privar en predicador como lo priva uno algunas veces. Porque ha vivido todas esas transformaciones. Claro. Profesor, esa es la ventaja. Mire, usted al inicio de su locución hoy, usted hacía referencia al porcentaje con el que obtuvo la presidencia para este segundo periodo, el actual presidente Luis Abinader, el porcentaje del universo de los votantes. ¿Deslegitima ese porcentaje el triunfo? Legalmente no. Pero sabemos que no todo lo legal es legítimo, ¿verdad? No, es legítimo porque la ley, la Constitución y la ley lo permiten. ¿Deberíamos nosotros tener un sistema que obligue a la totalidad de los dominicanos aptos para el voto a votar? Para mí, aunque exista la ley, si no me inspiran respeto por el candidato, yo no iré a votar, caigo preso, pero no voto. Si no tiene una ideología, si no tiene un concepto, si no tiene un sentimiento definido, no me refiero solo a los pobres, sino también para los empresarios, a través de programas, de planes. Si no me habla, ¿por qué tengo que votar si no te conozco? ¿Por qué tengo que votar contigo si tú no me hablas? Si se te hace difícil pronunciar la letra P. Y la P es la que empieza la palabra pobre. No la mencionan. No la mencionaron en esta campaña. No, tú tienes que ser noble con el pobre. Tú tienes que ser noble con el dueño de los medios de producción que demuestre lealtad hacia la sociedad y hacia el pueblo. Nosotros contamos, por ejemplo, con muchos empresarios que cumplen con el pago de los impuestos, que cumplen con la seguridad social, me guste o no me guste, pero cumplen. Y tienen un concepto de respeto hacia su empleomanía. Hay muchos nobles y buenos. ¿Me explico? Yo los he conocido. Cuando yo estuve en el seguro, yo te puedo decir que yo recibí más respaldo
del sector empresarial que del movimiento sindical. El sector empresarial al final me modificó sus representantes, me cambió sus representantes del consejo, que yo se lo pedí, no al consejo, sino en una reunión donde estuve con 6 empresarios, donde estuvo el presidente del consejo y donde estuvo otro miembro que era Carlos Foderijo, muchacho que amé mucho, lo amé mucho. Noble, tú conociste a Carlos, Claro, la vida se lo llevó joven. así es. Y Paliza y Carlos fueron designados cuando dejaban el consejo a los 15 días de ese encuentro. Le pedí eso y me lo nombraron. Me nombraron el presidente del consejo. Me nombraron a Carlos. ¿Qué significa eso? Deseo. Estamos con ustedes. Lo apoyamos. Pero esa era la fuerza de poder detrás del poder. Ahora que estamos hablando de reforma, Julián, ya estamos en los minutos finales, ¿debiese consignarse, hacer constar en nuestra Constitución el voto en blanco? Mira, el voto... Ante esta abstenencia que hemos tenido. El voto en blanco es un voto nulo. Y tiene que computarse como nulo. Tú tienes que darle, sin ser nulo, sin tener en real, si no es una expresión de que tú no estás votando por nadie. Es como que tú lo tacharas entero. Sí, pero a veces por desconocimiento, el voto nulo, muchos votos nulos o el observado, pero Colombia lo registra, Sí, el voto sí, en blanco. para poder y es- pero ese voto se registra para definir el porcentaje, creo yo. Para dar la masa global del voto, esos votos. pero es una muestra también. Pero no demuestra una intención de no votar por ninguno, el voto nulo porque aquí, usted no- porque puede ser anulado por una mala ejecución del voto. No, allí no, una allí tacha es un mala. propósito. Sí, no, mira, tú puedes, por ejemplo, el problema está que tú hagas una cruz Sí. y una partícula de la cruz se te extiende a la otra casillita, vamos a decir. Pues yo estuve aquí en la Junta, yo fui delegado del PLD como por 2 o 3 ocasiones, los tiempos difíciles. Y entonces, hasta entrando una punta de esa línea, ya lo declaraban nulo en las revisiones. Sí, ¿te pero entiendes? no es un voto que podríamos decir sea de descontento de una población, que sí Exacto. podría expresarse a través del mismo. Pero ese voto que tú dices es cuando tú Ese le es marcas- el nulo, profesor, ese es el nulo, pero el blanco para usted el mostrar voto su- sin tener integrar un sin voto sin expresión. marcar nada, absolutamente, Eso- o poner un cuadro en blanco, blanco. y que usted pueda marcarlo. Sí, pero eso puede ser peligroso Ajá. porque, de acuerdo a quien controle la mesa, te lo pueden llenar. Te lo pueden marcar en una casilla. Pero si ya está marcado en blanco, no puede aparecer marcado. No, porque tú estás marcado en blanco porque tú no le has puesto nada. Pero sería poner una última casilla. Si hay 34 partidos, una número 35 en blanco. A ponerla, dice tú. Exacto. Ya eso es una idea que sí, todo puede ser, para ver la real expresión. No del voto nulo como tal por una falla, ya yo lo entendí, sino una expresión legítima, yo no voto por nadie. No me gustan ninguno. Bien, ya ahí, como proponen ustedes, tendría la ley que llevar eso y así sí estaría uno obligado a ir a votar y poner no por ninguno. O ninguno. Así es. Gracias Julián por Pero acompañarnos. no se han sentido mal con las No, expresiones. no, que no, ha hecho no, Venezuela. al contrario. La disfrutamos, Eso profesor. es democracia. La No, disfrutamos permítame, bastante. yo le pregunto. Les Profesor. pido perdón a todos los venezolanos, pero yo los amo, quiero lo mejor para ustedes, me siento orgulloso de que estén en mi tierra, son trabajadores, son buenos, no voy a estar diciendo que sus mujeres son bellas, no, son seres humanos todos. Pero muy también, buenos. profesor, también. Pero quiero que primen los sentimientos de Bolívar, no los sentimientos de vándalos internacionales, ni de los medios perversos internacionales y hasta nacionales. De mujeres tan bellas como nuestras mujeres. Sí. Bueno, lo de la mujer es un asunto muy personal. Sí. Por ejemplo, para mí no hay mujer fea. No. Todo tiene una razón de ser en un momento dado, en un segundo dado.
puede haber una expresión de desahogo o de sentimiento. Toda mujer llena un cometido para bien, no para mal. Gracias, Este gracias. espacio se honra con un interlocutor como usted. Yo me siempre. honro con este. Mire que no estoy dando entrevistas. Le cogí miedo. Cogí miedo. Si usted no viene, esto vamos aquí no es nosotros una en esto. entrevista. Esto aquí no es una entrevista. Un diálogo, no, aquí es un asunto de amor. Si usted no viene, vamos nosotros donde esté. Y deseo que lo de Venezuela, Y lo y tratamos. perdonen, se resuelva para bien. Y si en la revisión el señor Maduro salió perjudicado, que de inmediato entregue y se largue. Y aquí lo tratamos con el cariño y el Pero amor que sea todo como manda la ley. Eso es lo que pido y respeto entre ustedes y que Venezuela pueda despegar y hacer razón de ser a los sentimientos de Bolívar. El trato aquí ha sido con respeto, con el cariño no, y el amor no. que usted no puede Ay, no, reciprocar a permíteme, nosotros. si yo voy a una entrevista y alguien se permite hacer algo indebido, yo ahí pido perdón y le digo en su cara, no me paro y me voy, no. Ajá. Le digo en su cara lo que yo creo, lo desnudo. Hubo uno en la capital que de Nueva York, cuando salí, comenzaron a llamarme de Boston. Le ganaste por primera vez a ese señor. A uno que ya dejó el periodismo. Vienen con su intención por detrás ya. Vienen a hacer daño, a querer que tú hables mal de otro. Pero yo no puedo, por ejemplo, nunca podía yo permitirme hablar mal de Leonel, siendo presidente. Mal personal. Yo no puedo hablar mal de Luis. Yo destaco su familia, lo he hecho aquí con ustedes, y a él lo destaco, un joven noble, una persona buena. Tenemos discrepancia en el pensamiento porque él es un empresario y yo no. Pero yo respeto muchas de las cosas que él ha hecho, creo que tiene buenas intenciones. Julián Cerulle ha estado con nosotros. Cerulle Ramia, Curiyapur. Ángel Julián. Cerulle Ramia Curiyapur. Ahí están los cuatro. Hijo de palestino y de libaneses, para orgullo mío. Ángel Julián. El Cerulle Ramia Curiyapur. Gracias Julián por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todo lo que somos parte de estas mañanas en el 55, que a partir del próximo lunes pues se amplía la mañana con nuevas propuestas para todos los amigos que nos siguen aquí y fuera de República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Mañana después de la misa cerramos la semana. Mire,